Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Y con esto llegamos al capítulo final de la carta a los Colosenses, el capítulo 4. Después de haber explorado toda esa teología tan profunda sobre la supremacía de Cristo, ahora Pablo, por así decirlo, nos baja a tierra. Aquí es donde vamos a ver cómo esa fe tan grande se traduce en el día a día, en acciones bien concretas. Así es, y para centrar nuestro corazón en este estudio, vamos a leer el versículo que, en mi opinión, marca el tono de todo el capítulo. Colosenses 4, versículo 2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta es como la base, el motor de la vida cristiana práctica que Pablo nos va a detallar. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en la primera sección, que va de los versículos 1 al 6. Aquí, el apóstol Pablo nos va a dar unas exhortaciones que son, de verdad, fundamentales sobre la justicia en nuestras relaciones, la constancia en la oración y la sabiduría que debemos tener en nuestro testimonio. Empezamos con el versículo 1. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Y justo aquí, es interesante notar algo en las traducciones. Versiones más clásicas, como la Reina Valera, usan la palabra siervos. Pero fíjense, traducciones más modernas usan la palabra esclavos. Y esto es crucial, porque esclavos refleja la cruda realidad del Imperio Romano. La orden de Pablo no era un simple consejo de buen liderazgo, sino que estaba diciéndoles que trataran con justicia a alguien que legalmente era considerado una propiedad. Esto era totalmente radical para su época. Totalmente. La palabra griega clave aquí es isoteta, que significa igualdad, equidad. Pero lo que de verdad cambia las reglas del juego es la razón que da Pablo, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. De repente, el amo terrenal deja de ser la máxima autoridad. Ahora tiene que rendirle cuentas a un amo celestial. Esto establecía una base completamente nueva de responsabilidad y dignidad que, en el fondo, dinamitaba los cimientos de la esclavitud. Ahora, en los versículos 2 al 4, Pablo cambia el enfoque a la oración. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Es que es increíble detenerse a pensar en las prioridades de Pablo, ¿no? Está en la cárcel y no pide que oren por su libertad, ni por su comodidad. Su única petición es que se abra una puerta para la palabra. Su máxima preocupación era el avance del Evangelio, no su propio bienestar. ¿Qué lección tan poderosa sobre dónde debería estar nuestro enfoque? Luego, el versículo 5 nos instruye sobre nuestro comportamiento hacia los que no son creyentes. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y esa frase, aprovechando bien el tiempo, viene del griego kairos. Esto no se refiere al tiempo del reloj, el que medimos en horas y minutos, no. Kairos es el momento oportuno, esa ventana de oportunidad estratégica que Dios nos presenta. El llamado es a tener un discernimiento espiritual para reconocer esos momentos y actuar para dar testimonio. Exacto. Y el versículo 6 lo complementa perfectamente, hablando ahora de nuestra manera de comunicarnos. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y la imagen de la sal es genial. En la antigüedad tenía 3 funciones clave que podemos ver aquí. Daba sabor a la comida, la preservaba de la corrupción y también se usaba como un símbolo de sabiduría. O sea, nuestras palabras deben hacer atractivo el Evangelio, deben preservar la verdad sin corromperla y deben ser dichas siempre con prudencia. Bueno, ahora pasamos a la siguiente sección, del versículo 7 al 11. Aquí Pablo nos presenta a su red de colaboradores, a su equipo. Esto es una muestra clara de que el ministerio nunca es un esfuerzo de una sola persona, sino el trabajo de toda una comunidad. En los versículos 7 al 9, Pablo presenta a los que llevan la carta. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Y aquí tenemos una conexión bíblica fascinante. Este Onésimo es el mismo del que trata toda la carta a Filemón, el esclavo que se había escapado. Y ahora Pablo lo envía de regreso, pero ojo, no como un esclavo, sino como un hermano amado y fiel.
Esto es, literalmente, el Evangelio en acción, transformando por completo las relaciones y restaurando la dignidad. A continuación, en los versículos 10 y 11 leemos: Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y aquí va otra historia de restauración increíble. Este Marcos es Juan Marcos, el mismo que, como leemos en Hechos, había abandonado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Esa situación causó una discusión tan fuerte que hasta separó a Pablo y Bernabé. Pero ahora, años después, Pablo lo tiene de nuevo en su círculo de confianza. El Evangelio no solo restaura esclavos, también restaura ministerios que han fallado. Siguiendo con los saludos, en la próxima sección, del versículo 12 al 15, Pablo comparte mensajes de otros miembros de su equipo, y al hacerlo, destaca el increíble cuidado pastoral que tenían por las iglesias. El versículo 12 dice: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y esa palabra, esforzándose intensamente, en el griego original es agonizomenos, de donde viene nuestra palabra agonizar. Esto nos muestra que la oración de Epafras no era una lista de deseos pasiva, no, era una lucha, una verdadera batalla espiritual. La oración de intercesión es un trabajo duro, un esfuerzo ferviente por el bienestar espiritual de los demás. Pablo continúa en el versículo 14 con saludos de Lucas, el médico amado, y también de Demas. Y en el 15, saluda a los hermanos de la iglesia vecina en Laodicea. Y con esto, llegamos ya a los encargos y la despedida final, en los versículos 16 al 18. Aquí Pablo da unas últimas instrucciones prácticas y le añade un toque muy personal. El versículo 16 nos da una ventana fascinante a la vida de la iglesia primitiva. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Esta práctica de intercambiar y compartir las cartas de los apóstoles fue fundamental. Así es como se difundió la enseñanza apostólica y cómo, con el tiempo, empezó a formarse lo que hoy conocemos como el Canon del Nuevo Testamento. No eran documentos privados, eran recursos para toda la iglesia. Luego, en el versículo 17, hay una exhortación cortita pero muy poderosa para una persona en específico. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Un recordatorio claro de la fidelidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Y el capítulo termina con el versículo 18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Es que era muy común que Pablo dictara sus cartas, pero al final él mismo tomaba la pluma y añadía un saludo de su puño y letra. Era como su sello de autenticidad. Y su última petición es profundamente conmovedora. Acuérdense de mis cadenas. No es una queja, es un recordatorio del costo del Evangelio y un llamado a ser solidarios en el sufrimiento. Y bueno, al cerrar este estudio de Colosenses 4, la reflexión principal que nos queda es esta: la fe debe ser práctica. Exacto. Este capítulo nos demuestra que creer en la supremacía de Cristo no es una idea abstracta o filosófica. Es una realidad que tiene que transformar sí o sí cada área de nuestra vida. Cómo trabajamos, cómo oramos, cómo hablamos con los demás y cómo vivimos en comunidad. En resumen, hemos visto estas claves para una fe que se vive, que se nota, se manifiesta en relaciones justas, en una oración que no se rinde, en un testimonio lleno de gracia y sabiduría, en una comunidad que restaura y que apoya, y al final del día, en ser fieles al llamado que cada uno ha recibido del Señor. Así que la pregunta final para la reflexión personal es esta: ¿cómo puede mi fe transformar hoy, en este día, mis relaciones en el trabajo, mis relaciones en la familia y mis conversaciones con aquellos que todavía no conocen a Cristo? Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a descubrir más contenidos como este en una lista de reproducción disponible en el canal de YouTube La Biblia en Canción Saulo Ricaldi. En el mismo canal encontrarás canciones inspiradas en la palabra de Dios. Te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.